Romanos capítulo 10. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 13. El tema es: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al 13 y después vamos a analizar cada uno de los detalles de lo que el Señor está diciéndonos aquí. Dice el versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, versículo 5: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero a la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y vamos a estar notando en esto, hermanos, cómo es que Pablo está tratando de establecer la realidad de la justicia de Dios. Cómo es que nosotros podemos ser salvos. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe analizar su corazón y preguntarse dónde está. La realidad de las cosas es que el cielo y el infierno existen. Dios envió a Cristo Jesús para morir por nuestros pecados, y Él es el Señor y nuestro Salvador. Pero quiero que noten conmigo en el versículo 1 cómo Pablo está orando por Israel. Es la oración de Pablo. Y dice él: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. ¿El anhelo de qué, familia? De su corazón. O sea, en el corazón de Pablo está lo siguiente, y quiero pedirte que consideres lo que Pablo está haciendo. Dice él: el anhelo de mi corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Que no han confesado a Jesús. No estoy hablando solamente de pleno conocimiento. ¿Alguien aquí tiene algún familiar que no es hijo de Dios, que si se muriese ahorita parte para el infierno derechito? ¿Alguien tiene alguno? Ok, ponlo en tu corazón. Y quiero pedirte que, al igual que Pablo, que juntos pensemos detenidamente y en algún momento de nuestras vidas en todos aquellos que nosotros amamos. Ese amor debe convertirse en una oración. Pablo no está hablando acerca de vez en cuando hay una reunión en la iglesia, me junto con los varones para orar por los perdidos. Está hablando del anhelo de su corazón. Mientras pensaba en esto, ¿acaso no es verdad que en nuestro corazón hay muchos anhelos y muchas veces no es la salvación de los perdidos? A veces nuestro anhelo es tener un mejor carro, nuestro anhelo es tener un mejor trabajo, nuestro anhelo es hablar mejor inglés quizás, o tener papeles, o tener todo aquello que queremos, o quizás una mejor profesión, una mejor casa. Y cada uno de nosotros puede pensar por sí mismo y decir: ¿cuál es mi anhelo? Cuando tú analizas las Escrituras, el anhelo de muchos de los hombres que vivieron para Dios, el anhelo de su corazón era el reino de Dios, era Dios mismo. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Nada de lo anterior que mencioné en cuanto al anhelo de su corazón debe ser prioridad. Nuestras oraciones muchas veces son
solamente una lista para Santa Claus. Es frotar la lámpara mágica. Señor, quiero esto, quiero aquello. Y le damos a Dios la lista de nuestras necesidades. Hermanos, en la Biblia nunca vemos la oración como una lista de necesidades. La oración es para buscar el reino de Dios y su justicia en la tierra. Y dentro de eso, hermanos, está el poner en nuestro corazón a los perdidos. Dice aquí: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. ¿Oración a quién, familia? A Dios. Jesús está orando. Sus discípulos lo han estado observando por días y por días. Jesús tenía a sus discípulos. Caminaban con Él, comían con Él, compartían momentos gloriosos, momentos difíciles. Pero algo que ellos notaron en la vida de Jesús, que era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y a veces uno piensa y dice: bueno, Jesús es Dios, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo que Jesús es Dios? Amén. Jesús no era un ángel, Jesús no era un ser humano como tú y yo. Jesús era Dios en persona, encarnado aquí en la tierra. Lo creemos, lo sabemos. La única persona en la tierra que realmente no necesitaba orar era Jesús. ¿Verdad que sí? Él es Dios. Si pudiéramos decir quién es la única persona en la tierra que no debió o tenía que haber orado, era Jesús. Él es Dios. Y sin embargo, ¿qué caracterizó la vida de Jesús, hermano? La oración. Analizando la vida de Jesús en el libro de Lucas, es glorioso. Jesús se apartaba a lugares desiertos. Jesús iba a la montaña a orar. Jesús pasaba toda la noche orando. En los momentos más ocupados de su vida, lo que Jesús hacía es orar. Y un día los discípulos, después de verlo tantas veces orar, le dijeron a él: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Vaya que necesitamos aprender a orar, hermanos, ¿verdad que sí? A veces decimos: yo oro todo el día. Es cierto, oramos todo el día. Eso es lo que dice: bueno, no tengo que pararme temprano porque yo desde que me levanto estoy llorando. Voy manejando y voy llorando. Estoy en el trabajo y estoy... No es cierto. ¿Alguien aquí hace eso? La persona que dice eso es la persona más mentirosa del mundo. Pero qué diferente es cuando alguien dice: yo me levanto temprano en la mañana y me la paso una hora orando. Solito, me meto al closet, me meto al baño y cierro la puerta. O me voy al parque, voy aquí o voy allá. Eso es más creíble. Eso es más real de una persona que en realidad está comprometida en la oración. Porque lo vemos en la persona de Jesús. Jesús no iba orando mientras iba caminando. Mientras estaba con la gente estaba orando. Jesús se apartaba para orar. Algo que quiero que noten ahí es cuando Jesús les dice a ellos: de esta manera tienen que orar. Familia, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? ¿Todos juntos? Padre Nuestro. Por eso se llama Padre Nuestro. Qué tremenda revelación se acaba de dar, ¿verdad? Por eso se llama el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza la oración cuando Jesús les dijo: de esta manera van a orar? Una vez más. Por eso es que aquí Pablo dice: mi oración es a Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos. La conexión, la relación. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Acaso nos dio la autoridad de ser llamados sus hijos? Ahora, ¿cuál es la petición de Pablo ante su Padre? Padre nuestro que estás en los cielos, salva a Israel. Dice el versículo ahí: mi oración a Dios por Israel es... ¿Cuál es la oración, familia? Para salvación. Para salvación. Está pidiendo otra cosa por ellos, sino su salvación. Hermanos, Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo en el mundo si pierde su qué? Su alma. Pero nosotros estamos pidiendo por una casa más grande, por un carro más grande, por un trabajo mejor, por más paga, por más comodidades. Y estamos pidiendo lo que Jesús dijo:
no deberíamos estar buscando primero. Y de una manera, hermanos, estamos aislando a los demás de la oportunidad de ser salvos. Dios, hermanos, nos está mostrando aquí el poder de la intercesión. Pablo, en su corazón anhelaba la salvación de Israel. Ahora, quizás tú me podrás decir, pastor, de verdad yo anhelo que mi familia se salve. Yo te creo, pero a veces es puro bla, bla, bla. Las palabras, cuando se convierten en acción, producen fruto. Palabras sin acción, como dijera alguien, las palabras se las lleva ¿a quién? El bien. Yo puedo decir, yo anhelo la salvación de mi familia, ok, qué bueno. Pero ¿qué tanto tiempo de mi vida estoy invirtiendo orando para que Dios tenga misericordia de ellos? Pablo aquí, hermanos, está hablando acerca de lo más importante y es el destino eterno de sus compatriotas. Dice en el versículo 2, y este es el problema que había con el pueblo de Israel, hermanos. Pablo está hablando por ellos. Y la idea al final es si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero el problema con Israel, nota en el versículo 2, dice, porque yo les doy testimonio. Yo doy testimonio. Quiero hablar de ellos, dice Pablo. Ellos tienen, dice aquí la Biblia, celo de Dios. ¿Qué tienen, hermanos? Celo. O sea que ellos están dedicados. Pablo está hablando de los judíos de su época, porque hoy en nuestros días los judíos de nuestra época no están muy dedicados. No todos, que hay algunos que tú vas a observar. ¿Alguna vez han visto en las noticias o quizás algún programa en cuanto a Jerusalén, han visto el Muro de los Lamentos? ¿Cuántos han visto el Muro de los Lamentos en la televisión alguna vez? ¿Qué es lo que encontramos en el Muro de los Lamentos? Gente vestida de blanco y negro, con unos gorritos así, con unas barbitas aquí colgando, y están ahí en la pared. ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo, hermanos? ¿Qué están haciendo? Orando. Cuando tú llegas a ese lugar, algo fuera de lo normal ocurre, hermanos, porque ese lugar, yo no sé qué tiene, pero tiene algo. Y cuando tú entras a una reverencia completa, independientemente de la religiosidad de lo que hay alrededor, pero tú puedes ver gente que está completamente dedicada, que tiene celo por Dios. Ellos no están orando al Dios de los hindús, al Dios de los musulmanes, hermanos. Ellos están orando a Jehová, Adonai, el Señor que tú y yo hemos conocido en las Escrituras, el Dios único y verdadero. Ellos tienen celo por Él y entras allí, tú estás ahí y puedes orar, pero ellos están orando cada momento. Cuando tú te vas de ese lugar, tú no le puedes dar la espalda a la pared, tienes que salir de reversa y no se te vaya a ocurrir voltear, porque te cae fuego del cielo, una torrente de judíos que te van a dar una tremenda corrección si haces eso. Tú no puedes hacer eso. Las mujeres no pueden llegar con shorts y descubiertas, tienen que ir apropiadamente. Los hombres están de un lado y las mujeres están del otro lado. Hay una completa reverencia, hermano. Y tú puedes ver allí y puedes ver a los judíos cómo llegan y se ponen toda la filantería que tienen que ponerse y las cajitas acá y todo lo que ellos hacen en el sistema religioso que ellos tienen. Y puedes ver el celo. Entras a un lado y hay una como cueva y ahí tienen el rollo, el Torah, y ves cómo los rabís que están ahí sacan las escrituras y con mucha delicadeza lo ponen sobre la mesa y desenrollan el rollo y están leyendo las escrituras. Nosotros, ¿qué hacemos con la Biblia? A veces hasta la cajuela la traemos, las hojas todas dobladas, ¿verdad? Y ya sin pasta, ya le falta la página de Génesis o a veces la última de Apocalipsis, ¿verdad? Y nosotros no tenemos tanto celo como ellos tienen. Sin embargo, Pablo dice aquí, ellos tienen un celo, dice el versículo 2, yo doy testimonio de eso, tienen celo, pero no conforme a qué, a ciencia. O sea, no tienen el conocimiento de Dios. Cuando dice la palabra, pero no conforme a ciencia, hermanos, estamos hablando acerca de que ellos no han entendido las Escrituras. Jesús estaba con los líderes judíos
Y les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras y hacen bien porque ellas hablan de mí. Jesús les dijo eso a los líderes religiosos, a los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras y hacen bien porque ellas hablan de mí. Sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida eterna. ¡Qué increíble! Ustedes estudian y estudian y no se dan cuenta de que yo soy el Mesías. ¿Se acuerdan cuando llegaron los hombres sabios preguntando dónde nació el rey de los judíos? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Herodes? ¿Cómo que otro rey? Y manda a preguntar. Ahora, ¿supieron aquellos conocedores de las Escrituras dónde iba a ser el lugar? ¿Le pudieron dar la respuesta a Herodes? Claro que le dieron la respuesta, ¿no es cierto? Increíble, le dieron la respuesta. Y sin embargo, ellos que sabían la respuesta de dónde era, no andaban buscando al Mesías, no andaban buscando al Rey de Reyes y Señor de señores, otros que la Biblia llama los sabios. ¿Quién es más sabio? ¿Aquella persona que descubre a Cristo Jesús en las Escrituras? ¿O aquella persona que solamente tiene conocimiento de Dios y un celo religioso? Aquella persona que ha descubierto a Cristo Jesús en las Escrituras, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. La Biblia dice aquí claramente, hermanos, no conforme a ciencia, versículo 3, porque ignorando la justicia ¿de quién? De Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Noten aquí, ellos no se sometieron a la justicia de Dios, o sea, completamente ignoran y se rebelan, no se someten ante la justicia de Dios. Dice aquí, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y más adelante nos vamos a dar cuenta cuál es la justicia de Dios. La pregunta es, ¿cómo yo puedo justificarme delante de Dios? Y nos damos cuenta que el pueblo de Israel, con su religiosidad, querían justificarse delante de Dios. Pregunta, familia, ¿el hombre puede justificarse por sí mismo delante de Dios? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo para decirle a Dios la razón por la cual yo debo entrar al reino de los cielos? ¿O por qué debo ser parte del reino de los cielos? ¿O por qué tiene Él que darme a mí el derecho de ser llamado su hijo? ¿Qué le puedo decir a Dios, hermanos? ¿Mis buenas obras? Hoy yo soy pastor, yo tengo el derecho, Señor. Yo sirvo aquí, yo soy parte de la iglesia. Nací en un hogar cristiano. Mi papá es un anciano, mi papá es un diácono, mi papá es esto. Y puedo decir tales cosas. Oro todos los días, no como estos que no oran. Pastor habla de la gente que no ora. Yo sí oro. Pastor dice acerca de la gente que no estudia la Escritura. Yo sí las estudio. Hermano, ¿eso nos puede justificar delante de Dios? ¿Quién nos puede justificar delante de Dios? Noten aquí, Pablo dice, ellos no se han sometido, no se someten a la justicia de Dios. Ahora, en el versículo 4, hermanos, vamos a darnos cuenta del propósito de la ley. Dice aquí, porque el fin de la ley, subrayen ahí, hermanos, si alguien te pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y dice ahí, el fin de la ley es ¿quién, hermanos? Cristo. La ley dice, el fin es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Nota, el fin de la ley es Cristo. La ley sin Cristo no nos puede dar vida, hermanos. La ley lo único que hace es mostrarnos que somos pecadores. ¿Qué es lo que un oficial te va a presentar si de pronto tú te pasas una luz roja? Te va a presentar la ley de tráfico.
de acuerdo a la sección tal del Estado de California en el Código de Tránsito, usted ha pecado contra nosotros aquí en la ciudad. ¿Es pecado pasarse una luz roja, hermanos? ¿Amén? No los veo muy convencidos. ¿Qué pasó? ¿Nos hemos pasado luces rojas? ¿Es pecado no hacer el stop cuando dice stop? Pero ¿qué tal le damos vuelta? ¿Verdad? Luego nos sacan una foto a las cámaras y nos quejamos. Y nos enojamos. Está bien que te haya dado, ¿por qué pecaste contra el Estado de California? Hermanos, la ley, ¿para qué sirve la ley? La ley en realidad sirve para que nosotros nos veamos y digamos, soy pecador. El fin de la ley, hermanos, es llevarnos a quién? A Cristo Jesús. La ley no nos puede dar vida. Aquí dice la ley, el fin de la ley es ¿quién, hermanos? Cristo. ¿Por qué la ley nos tiene que llevar a Cristo? Porque la ley no me puede dar vida. Yo he quebrantado la ley de Dios. Si de pronto yo dije, no, de ahora en adelante voy a guardar la ley para salvarme, ok, a lo mejor no puedo hacer de aquí en adelante, pero ¿qué hay de aquí atrás? ¿Acaso no, desde el día que nací hasta el momento que yo diga, voy a guardar la ley, acaso no en algún momento rompí la ley de Dios? Claro. Entonces el hecho de que ya rompí uno de los mandamientos, ¿qué implica? ¿Que he roto cuántos? Por lo tanto, no hay escapatoria, hermanos. La ley me muestra que soy pecador. La ley no me puede dar vida. Además, como dice aquí, es para guiarme a Cristo. Cuando yo me veo como pecador, entonces me doy cuenta que el Mesías, Cristo Jesús, es el único que me puede dar vida. Cuando yo lo confieso como mi Señor y Salvador. Nota lo que dice 4. Dice, para justicia. ¿Por qué la ley nos lleva a Cristo? Porque Cristo es la justicia de Dios. Dice para justicia a todo aquel que ¿qué? Que cree. La justicia de Dios, hermanos, ya lo hemos aprendido. ¿Cómo se justifica un hombre delante de Dios? Por fe. Amén. Por fe. Es por fe, hermanos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero recuerden eso. La ley nos lleva a Cristo para que creamos en Él. Ahora, noten conmigo, hermanos, en el versículo 5, hablando acerca de la naturaleza de lo que el Señor está hablando aquí acerca de la fe en Él, en Cristo Jesús, si confesamos con nuestra boca. Versículo 5, noten lo que dice la Biblia, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. ¿Quién escribió, familia? Moisés. Ahora, Moisés, hermanos, fue quien recibió la ley de Dios. Moisés fue el medio, y por eso es que la palabra nos muestra aquí a Moisés, y dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, y aquí está, el hombre que haga estas cosas, vivirá ¿por qué? Por ellas, vivirá por ellas. Pero, escucha aquí, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra de, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Entonces, nota lo que dice aquí la Biblia, hermano. La ley, Moisés dijo, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la Biblia nos está mostrando de que si tú quieres guardar la ley, tienes que vivir bajo la ley y tienes que guardar la ley y tienes que cumplir todo lo que la ley dice. Familia, ¿alguien puede guardar la ley de Dios? ¿Habrá una persona que pueda guardar la ley de Dios? Moisés dijo, aquí está la ley de Dios. Pero el fin de la ley no es que nosotros tratemos de justificarnos delante de Dios a través de la ley. El fin de la ley es mostrarnos que somos ¿qué? Pecadores, para que vengamos a aquel que puede salvarnos. ¿Quién es ese aquel? Cristo Jesús. Pero dice la ley aquí, el hombre que haga estas cosas vivirá por él.
Está bien. ¿Quieres justificarte delante de Dios guardando la ley? Adelante. Así es que cada uno de ustedes, todos nosotros aquí podamos tomar decisiones. ¿Qué es lo que quiero hacer? Dios te ha dado libre albedrío. ¿Quieres vivir de acuerdo a la ley para salvarte? Ándale. ¿Sería sabio hacer eso, hermanos? Pero por el otro lado, tenemos a ¿quién? A Cristo Jesús. ¿Acaso no? Por un lado está Cristo, por otro lado está la ley. ¿Quieres vivir bajo la ley para ser salvo? Ándale. ¿O quieres creer en Cristo Jesús y ser salvo? Porque en el versículo 6 o 7 habla acerca de quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. ¿Se acuerdan acerca de Jesús, hermanos? Vayan conmigo por Efesios 4. Solamente quisiera que viéramos este asunto aquí. El abismo. El abismo es las profundidades, es el lugar donde Satanás y los demonios están. Pero noten conmigo cuando la Biblia habla acerca de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de Cristo Jesús. ¿Quién es el que subió? Sino también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto es el abismo. El abismo, una vez más, en la Biblia, cuando tú lo lees, es el lugar donde Satanás y los demonios, es el lugar de ellos, y también la Biblia dice que el anticristo va a venir de ahí. Y cuando nosotros estemos en los 1000 años aquí en la tierra, la Biblia dice que Satanás va a ser atado durante esos 1000 años. ¿Dónde va a ser puesto? Va a ser puesto en el abismo. Vaya conmigo, por favor, a 1 Pedro 3:19, porque la Biblia aquí dice acerca de Cristo que Él subió al cielo, pero también dice que descendió al abismo. ¿Qué fue a hacer Cristo Jesús al abismo? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Recuerden, Pablo aquí en Romanos está hablando acerca de Cristo. Él subió y Él descendió al abismo. ¿Estamos de acuerdo? En Efesios que acabamos de leer, la Biblia dice que Cristo descendió al abismo. Ahora, ¿qué fue a hacer ahí? 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué fue Cristo al abismo, hermanos? A predicar a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿sabemos qué es Cristo? Claro, nota el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Estamos de acuerdo que es Cristo? Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estamos leyendo Romanos y la Biblia dice que Cristo descendió al abismo. El abismo, hermanos, es un lugar terrible. Ahora, Cristo Jesús fue ahí abajo. ¿Qué hizo ahí? Predicó a los espíritus. La pregunta es, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? ¿Verdad? La respuesta está en el versículo 20. Dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así es que, ¿a quién le fue a predicar Cristo Jesús? Versículo 20, obvio, los espíritus encarcelados, ¿quiénes son?
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, ¿a quién le fue a predicar Cristo? A los espíritus que están encarcelados en el abismo, y estos son los que desobedecieron cuando llegó el diluvio, los que no aceptaron lo que Noé les estuvo predicando. Regresando a Romanos, por favor, hermanos. Noten lo que entonces la Biblia está diciendo. Estamos hablando acerca de si confesáramos a Jesús como Señor y Salvador. En el versículo 6 dice, versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, ¿qué es lo que predicamos? Lo que Cristo Jesús fue a predicar. Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Él es el Mesías. Dice en el versículo 9, y aquí es la palabra de fe que nosotros debemos pronunciar, que debemos hacer. Versículo 9 dice, si confesares con tu boca, si confesares con tu boca. No se trata, hermanos, de guardar la ley. Cristo Jesús subió al cielo, descendió para predicar lo mismo que nosotros hemos escuchado. Él vino para morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Nosotros tenemos que creer esa palabra y tenemos que confesarlo con nuestra boca. Pregunta, ¿ya confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Con nuestra propia boca? Vayan conmigo a Mateo, por favor, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Noten lo que dice la Biblia aquí, en el versículo 32. Es importante, hermanos, se requiere que haya una confesión pública. Mateo, capítulo 10, versículo 32. Porque es importante. Cristo Jesús murió, resucitó, y tenemos que confesarlo. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se requiere una confesión pública, hermanos? Claro. Si tú no te has parado enfrente de una audiencia para decir, yo creo que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día, no has hecho tu confesión pública. Ahora no tiene que ser una super audiencia. Pero por eso es que a veces ustedes van a encontrarse en situaciones donde se les pide, si alguien aquí ha sido convencido de pecado, si alguien aquí quiere arrepentirse de sus pecados y quiere confesar a Jesús como Señor y Salvador, pase al frente. ¿Alguna vez han visto una escena así? ¿Por qué se pide eso? Porque tiene que ser una confesión pública. Lucas, por favor, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 26. Nota lo que dice Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Debe haber una confesión, hermanos? Si tú te avergüenzas de Cristo, Él se va a avergonzar de ti cuando venga en su gloria. Es una confesión pública, hermanos. Y, por último, nota en 1 de Juan, capítulo 9. 1 de Juan 1, versículo 9. 1 de Juan 1, versículo
9. Primera de Juan 1, versículo 9. Dice la Biblia ahí: si confesamos nuestros pecados, nota ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tiene que ser una confesión. Allí mismo, capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiese al Hijo tiene también al Padre. ¿Se ocupa confesar por nuestra boca, familia? ¿Para ser salvo? Claro. ¿Lo has hecho? ¿Lo hemos hecho, familia? Amén. ¿Hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador? Amén. ¿Ha salido de nuestros labios? Por favor, y si no, párate un día en medio de toda la multitud y diles: Jesús es mi Señor y mi Salvador. Gracias a Dios. Si alguien en la escuela te dice: ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Algún problema? Bueno, vamos a preguntar. Yo conozco un pastor que es bien escandaloso para hablar. Él estaba en un restaurante y no le voy a preguntar, sí le voy a preguntar: ¿cuántos de ustedes oran cuando están en el McDonald's o en algún lugar público por la comida? Los que no, empiecen a hacer. Es fine. Pero este pastor es escandaloso con ganas. Y casi nunca cuando está en un lugar público así le piden que ore por la comida, porque imagínense lo que hace, ¿verdad? Es de esos pastores que, ¿verdad?, la unción baja y el pentecostalismo sale, ¿verdad? Y él lo sabe. Entonces estaba ahí en la reunión y todo, y le pidieron a otra persona, ¿verdad?, que es más tranquila. Y él se dio cuenta de que lo estaban evitando porque es un poquito escandaloso. ¿Saben lo que él hizo? Se paró a medio restaurante y dijo: ok, nosotros somos cristianos, aquí vamos a orar por la comida. Si no les importa, Padre que estás en los cielos, y dio gracias por la comida. Ahora, lo hizo para avergonzar a los demás. Pero a veces uno se pone a pensar y dices: él tiene las agallas suficientes y el celo suficiente para declarar quién es su Señor. No anda con otros, ¿verdad que sí? A veces es triste, hermanos, cuando estamos viendo a algún personaje en la televisión que está entrevistando a otro personaje que es cristiano y le preguntan, por ejemplo, Larry King. ¿Han escuchado a Larry King? Larry King es un hombre, es judío para empezar, pero es un hombre que hace preguntas directas y no anda con postura, ¿verdad? Y yo lo he visto entrevistar a pastores famosos y siempre les dice lo siguiente, la mayoría de las veces: ¿tú crees que Jesús es el único camino para llegar al cielo? Y hay pastores que dicen: lo creo porque la Biblia dice, Jesús es el único. Y entonces él los empieza a atacar en esa dirección. ¿Eso qué quieres decir? Que entonces todos los demás se van a perder. Y entonces él empieza a tratar de ¿qué? De confrontarlos y tratar de mostrar quizás que son personas con mentes ¿qué? Cerradas. Pero eso no es lo que me causa tristeza. Lo que me causa tristeza es cuando le hace la misma pregunta a otros pastores que son famosos y de pronto empiezan a negar a Cristo Jesús. Escuché a uno que dijo: bueno, yo sé que en la India hay muchos dioses y quizás hay caminos diferentes para llegar a Dios. Quizás Dios usa todos esos medios para que de pronto lleguemos y entremos a la salvación. Y empezó a tratar de esquivar la pregunta directa y empezó a tratar de camuflajear la cuestión para que no se quedase ante el mundo como una persona de mente cerrada. Hermanos, ¿hay más de un camino para ir al cielo? ¿Quién es nuestra salvación? Cristo Jesús. Si alguien te pregunta en público: ¿es Cristo Jesús el único camino? La respuesta es sí.
Oh, entonces si no tengo a Cristo no voy al infierno, con todo y zapatos. Bueno, no se discuta. Hey. Sí es. Ahora, no lo dije yo. ¿Está en la Biblia? Claro. Está ahí, está escrito. ¿Por qué nosotros los cristianos vamos a negar la verdad, hermanos? Debemos confesar la verdad. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo Jesús. Regresando aquí en Romanos, note conmigo, en el versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego nota aquí, y creyeres en tu corazón, o sea, debe ser una confesión pública, y no debes de avergonzarte de Dios, y debes ser celoso de Dios en ese sentido, de confesarlo como Señor y Salvador, pero por dentro también debe haber algo. Creyeres en tu corazón. ¿Qué debo creer en mi corazón? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Que Dios le levantó de dónde, hermanos? Los muertos. O sea, la Biblia dice que Cristo murió y resucitó al tercer día. Eso es lo que la Biblia dice, es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Yo he puesto mi corazón en esa verdad. El hecho de que tú y yo creamos en ello no hace eso una verdad. La Biblia es la verdad. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Estamos juntos? Allá afuera hay personas que no creen que Cristo Jesús resucitó. Solo porque tú y yo creemos que Cristo resucitó, ¿es verdad que Cristo resucitó? No. Cristo resucitó. ¿Lo creamos o no? Lo creamos. Porque es una verdad. Dios no miente. Y yo he puesto mi fe en esa verdad. ¿Has puesto tu fe en esa verdad? ¿Jesús es el único camino? Es una verdad. Yo no lo inventé. Nadie de nosotros lo inventó. Dios lo dijo. Jesús con su propia boca dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O Jesús estaba neurótico, hermanos, o es la verdad. Yo creo que es la segunda, ¿verdad? Jesús no estaba loco, hermanos. Jesús no era un neurótico, no era un psicópata. Jesús era Dios en esta tierra declarándonos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, es lo que la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos creer en nuestro corazón. Y una vez que eso hacemos, ¿qué pasa, familia? ¿Seremos qué? Salvos. Versículo 10. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. ¿Pero qué debo creer en mi corazón? Que Jesús resucitó al tercer día. ¿Por qué está hablando de la resurrección? ¿Se acuerdan en 1 Corintios 15? Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, Pablo dijo, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos, ¿sí? Pecados. Dijo él, seríamos falsos testigos. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Luego dice, pero Cristo Jesús resucitó. Por lo tanto, no estamos más muertos en nuestros delitos y pecados, somos salvos. Porque Cristo Jesús resucitó, hermanos. Amén. Oh, es glorioso. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Es importante confesar? Claro, hermano. ¿Es importante creerlo? Sí. Eso es la justicia delante de Dios. Porque, dice el 11, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será ¿qué? Avergonzado. ¿Se acuerdan cuando estaba leyendo los versículos de que si tú niegas a Jesús, Él te va a negar, y si tú te avergüenzas de Jesús, Él se va a avergonzar de ti? Quiero decirte algo, el que ríe al último, ríe mejor. La gente se ríe de ti, la gente se burla de ti, muchos de tus familiares se avergüenzan de ti porque eres cristiano. Que se avergüencen los que quieran, que se rían los que quieran, que se burlen los que quieran, cuando estemos delante de la presencia de Dios. El hecho de que confesamos a Jesús como nuestro Señor, el hecho de que hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos que, hermanos, salvo, entra en el gozo de tu Señor. Oh, hermanos, dice la Biblia que vamos a saltar como becerros de la manada, con gozo y alegría, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación. La Escritura dice, el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia. No nos equivoquemos. Dios no hace acepción de personas, hermanos. No hay diferencia entre judío y griego.
Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Para con quién es el rico, hermanos? Para los que le ¿qué? Invocan. O sea, aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Señor, aquellos que creen en su corazón que Dios está muertos, Dios es rico en misericordia para con esos. Para los demás, lo mismo que le dijo a los judíos religiosos de aquel día, Jesús hablándoles: ustedes leen en las Escrituras acerca de mí y no quieren venir a mí para tener vida eterna. El problema no soy yo, el problema es su corazón, es su terquedad, es su falta de entendimiento y de conciencia de que yo soy Dios y que he venido aquí a la tierra para morir por sus pecados. Es rico para con todos los que le invocan, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La promesa de nuestra salvación, hermanos, la promesa de nuestra salvación. Nota aquí, todo aquel, hermanos, ¿todos pueden ser salvos? ¿Todos podrían ser salvos, hermanos? Claro, dice el 13, porque todo aquel, hermanos, abre la puerta para todos los que quieran. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Confesar. Yo te pregunto, ¿todos van a confesar a Jesús, hermano? No todos. Estoy hablando como Salvador. ¿Que le van a declarar al Señor un día? Claro, la Biblia dice que los que están arriba, los que están abajo, los que están en la tierra, un día van a decir que Jesús es Él. Señor. Hermanos, eso va a ser cierto, pero en cuanto a salvación, no todos van a ser salvos. Pero la puerta está abierta para todos. ¿Ya recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Ya todos aquí están listos para irse al cielo? ¿Sí o no? ¿Estamos listos para que sea hoy? Ese canto de Ven Jesús, ven, ¿verdad? Qué hermoso canto. Ojalá que podamos cantarlo esta semana todos los días. Ven Señor Jesús, ven. Hermanos, es tiempo de partir. Es tiempo de ir a ver lo que el Señor va a preparar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para nosotros. No estén pensando: ay pastor, pero no he pagado la casa todavía. Tengo tantas deudas. Ay, no me he casado todavía. ¿Por qué se casó? Ay, ¿verdad? Todavía no tengo hijos. Ay, ¿de qué sirve entonces tanto estudio? Olvídate de eso. Mientras llega Cristo Jesús, sigamos trabajando, sigamos pagando la casa, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cásate, ten hijos. Pero hermano, créemelo, cuando Cristo Jesús venga, todo va a ser mejor. Amén. Lo más importante es que Él es nuestro Señor y Salvador. Padre,